Juan Carlos Junio es el director del Centro Cultural de la Cooperación y lo llamamos porque acaba de reeditarse Echeverría de nada menos que Héctor Agosti, uno de los grandes pensadores y militantes de la izquierda argentina. Y yo sobre todo quiero saber, Juan Carlos, ¿por qué reeditar este libro ahora? ¿En qué marco se da esto? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Bien. Bien, sí, muy bien. Cómo no, con mucho gusto. En realidad, nosotros pensamos en el marco del impulso del Bicentenario y todo el debate que se ha abierto, no solo de la historia, sino de la historia con vistas al presente y al futuro, en editar este libro porque Agosti, un hombre de cultura comunista, por lo tanto marxista, además de esa formación de él, aborda la cuestión de lo nacional, amplía su mirada teórica hacia otros elementos políticos y conceptuales del campo popular, como el nacionalismo popular revolucionario, que fundamentó al peronismo concretamente en política, y trató siempre de buscar los aportes de uno y otro, o sea, de la tradición de izquierda y la tradición nacionalista, a la perspectiva de ruptura del modelo y una perspectiva de transformación, una perspectiva revolucionaria. Echeverría, esta interesantísima obra de Agosti, que entre paréntesis se editó por única vez en el 51, en oportunidad del centenario de la muerte de Echeverría, ahora la volvemos a editar, incluso con algunas anotaciones posteriores del propio Agosti que tenía su hermano Carlos y que aquí incorporamos. En esta obra, Agosti encuentra precisamente en Esteban Echeverría un personaje clave de la historia del pensamiento y la política argentina, que también busca desde los orígenes de la nación, desde los orígenes de la patria, busca superar ya desde el inicio el tajo, la división de unitarios y federales. Él era un unitario crítico de conceptos fundamentales de los unitarios, en la búsqueda precisamente por comprender alguna cuestión central de la tradición federal, que era lo nacional, la comprensión de lo argentino. O sea, si bien se ratificaba en el espíritu rusoniano y jacobino de Mayo, sin embargo, se oponía a una suerte de europeísmo automático. Ese gran valor de Echeverría encaja, empalma con la misma búsqueda, un siglo después, de Agosti, para dirimir los grandes conflictos ideológicos de la época. Y creo que hoy por hoy, en esta Argentina y en esta América Latina de grandes cambios, también está planteado ese debate, con la perspectiva de que el debate intelectual se pueda plasmar luego en la política concreta, ¿no? Para poder avanzar. Claro, porque, digo, esto me permito agregarlo, corregime cualquier cosa, pero me parece que la reedición del libro de Agosti, de Echeverría, que como el propio Agosti escribe, un ideólogo peligroso en su tiempo presente y más peligroso todavía en las proyecciones de su presencia futura, digo, se da en un momento en donde parece que toda la mirada sobre un proyecto nacional y popular puede partir nada más que de los pensadores del peronismo y no de la izquierda, ¿no? Que también aportó lo suyo. Lo que pasa es que, bueno, con sus pensadores o sus militantes prohibidos, ¿se entiende? Se entiende claramente. En el fondo, yo me acerco también a esa preocupación que vos planteás con mi comentario y con la propia edición de este libro. De lo que se trata, creo yo, es de que busquemos en las principales tradiciones políticas y culturales de nuestra historia. Nuestra historia, para colocar un hito, comienza en 1810 con la Revolución de Mayo y con los jacobinos, y sigue, por supuesto, a lo largo de todo el siglo XX, con las luchas proletarias y populares de principios del siglo XX,
con los socialistas, los comunistas, los anarquistas, ¿no es cierto?, con una gran tradición que debe empalmar con la tradición de masas, de lo nacional, del peronismo. De lo que se trata entonces es de tener una mirada crítica en el buen sentido de todo ese largo proceso histórico y cultural, y desde allí recoger lo más rico de ambas tradiciones. Tiene que haber una mirada crítica respetuosa, obviamente. Agosti fue un buen ejemplo, porque Agosti analizaba a Hernández Arregui, a Scalabrini, era crítico, pero también lo hacía recogiendo valores trascendentes del aporte de esos pensadores. Ese es un poco el sentido principal de la revisión de esta obra que nosotros llamamos clásicos del pensamiento crítico, ¿no? Gracias, Juan, un abrazo. No, al contrario, gracias a vos, saludos. El director del Centro Cultural de la Cooperación, a propósito de la reedición de Echeverría, un libro, yo diría, casi imprescindible, de Héctor Agosti. En el aire, Marca de Radio.